Abran su Biblia en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 31. Continuamos con nuestra serie sobre ¿debemos ayudar a Israel? En esta mañana que vamos a analizar cuidadosa y meticulosamente el nuevo pacto, las condiciones, las cláusulas y los beneficios del nuevo pacto, o también se le llama el pacto de sangre. Quiero recordarles que esta serie que se llama Debemos ayudar a Israel, tiene dos propósitos principales. Número uno, demostrarles a los cristianos que el Israel físico, la nación de Israel física, la ciudad de Jerusalén físicamente, no espiritualmente, físicamente, todavía tienen un plan dentro de la Biblia. ¿Cuál es la razón de esta serie? Porque hay mucha infiltración en las iglesias cristianas, sobre todo con una herejía que está en Estados Unidos que se llama la teología del dominio, donde se está enseñando que ya Israel desapareció del mapa, que la iglesia y todas las promesas de Israel las tiene la iglesia, y aunque esto es parcialmente verdad, no es enteramente toda la verdad, porque todavía Dios va a volver a tratar con Israel como nación, como ciudad y como individuos. Y cuando Cristo venga, las promesas de Dios se van a acabar de cumplir con la nación de Israel. Y aunque la iglesia sí es el Israel espiritual, no mezclemos nunca, ni tratemos de creer, como lo vamos a explicar en esta mañana, de creer que todas las cosas que le van a pasar a Israel le van a suceder a la iglesia. Tenemos que aprender a diferenciar y a entender y trazar bien la palabra de Dios. Y la segunda razón de esta serie es combatir el antisemitismo. Combatir con todas las fuerzas de nuestro corazón, con un corazón ardiente y apasionado, el antisemitismo, el espíritu de Hitler, el espíritu de las personas que continúan odiando a los judíos, el espíritu de las personas que dicen que ya no tienen nada que ver y que se levantan en contra de Israel. Y con esta serie, estudiando a Israel y los pactos de Dios con Israel, vamos a profundizar y vamos a poder tener bases más sólidas en cuanto al plan de Dios con la nación de Israel. Una de las cosas más ignoradas de las Sagradas Escrituras entre el pueblo de Dios es el nuevo pacto y el pacto de sangre. Si tú le preguntaras ahorita a 100 cristianos, ¿con quién hizo Dios el nuevo pacto o el pacto de sangre? Todos te contestarían con la iglesia, sin embargo tienes 0 de calificación. El nuevo pacto no lo hizo Dios con la iglesia, lo hizo también con Israel. Y aunque la iglesia ha recibido los beneficios del nuevo pacto que Cristo en la cruz selló con su sangre por nuestra unión con el espiritual, este pacto sigue permaneciendo y será cumplido totalmente con la nación de Israel. Si tú le preguntaras por segunda vez a cualquier cristiano, ¿se puede perder la salvación? Todos los cristianos que te digan que la salvación se puede perder es solamente por ignorar el pacto de sangre que Cristo selló por nosotros en la cruz del Calvario. Es muy grande la ignorancia del pueblo de Dios en muchas cosas de la Biblia, y es nuestra obligación como líderes espirituales de trazar todo el consejo de Dios y mostrarles a ustedes las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Porque ya Dios está
buscando en este momento, sus párpados andan buscando más que nunca en esta época en que vivimos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Dios está buscando seres humanos que conozcan su palabra para levantarlos, para que se conviertan en heraldos, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque la confusión del mundo aumenta. Vean ustedes como un botón de muestra el nuevo libro que acaba de salir de Juan Pablo II. Léanlo, yo los exhorto a que lo lean para que aprendan ustedes a discernir y para que te sirva cuánto conoces de la Biblia, porque él cita muchos versículos, pero todos fuera de contexto, y las herejías de este libro son totalmente profundas. Él dice que Jesucristo es el Salvador, pero también los sacramentos. Él dice que el Corán de los musulmanes tiene la misma divinidad que la Biblia. Y cosas que la gente que no conoce la Biblia se va a confundir. ¿Por qué? Porque va a aumentar la confusión. Entiéndanlo. Cada vez son más las tinieblas, cada vez más grandes los falsos profetas, cada vez es más sutil el engaño. Va a llegar el momento en que los cristianos no van a saber discernir entre la luz y las tinieblas, porque van a estar tan mezcladas y va a ser tan grisáceo el color que realmente no van a saber qué es blanco y qué es negro. La Biblia dice que los escogidos, muchos, serán engañados. En Jeremías 31, versículos del 31 al 34, encontramos estas palabras de este profeta, donde Dios anuncia este nuevo pacto que, repito, le fue dado a la nación de Israel, pero que comenzó a tener vigencia cuando Cristo murió en la cruz. Cristo, antes de morir en la cruz, vivió bajo el antiguo pacto. Como Cristo vivió y ministró bajo el antiguo pacto, el pacto mosaico, Cristo tenía que sujetarse a la ley, por eso aceptó el bautismo de Juan el Bautista. Por eso era necesario que lo presentaran, tenía que cumplir todas las funciones sacerdotales impuestas en el antiguo pacto, pero con un sacerdocio diferente, porque él no venía ni de Leví ni de la familia de Aarón. El sacerdocio de Cristo era de acuerdo al orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, sin principio ni fin. Y cuando Dios anuncia en Jeremías 31, versículos 31 al 34, el nuevo pacto, vuelvo a repetir, Cristo al morir en la cruz y dar su sangre, la sangre de Cristo fue el sello, la confirmación de que todo lo que está escrito en el nuevo pacto se va a cumplir al pie de la letra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto. Todavía no se le entregaba a Israel, vemos como un anuncio futuro. Vean ustedes con quién va a ser Dios el nuevo pacto, o con quién anunció que sería el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. No, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto fue celebrado y fue anunciado y fue prometido a Israel, a la nación de Israel, y al mismo tiempo
Dios predice la futura institución de este nuevo pacto, diciendo que reemplazaría el pacto mosaico, porque dice el versículo 33, el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Qué pacto hizo con sus padres Dios? El pacto mosaico. Está diciendo que va a ser algo diferente del pacto que hizo en el monte Sinaí con Moisés. Entonces, este nuevo pacto iba a ser diametralmente diferente al antiguo pacto. Por causa de la imposibilidad de que la nación de Israel no pudo guardar el antiguo pacto, o sea, la ley del pacto, a través de los esfuerzos humanos, Dios les anuncia y les da el nuevo pacto que Cristo selló con su sangre. En otras palabras, hermanos, quiero explicarles lo siguiente. Dios le da a Israel los 10 mandamientos. Las tablas de la ley las trae Moisés. No harás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no, amarás a Dios con todo tu corazón. Y al darles Dios sus leyes a Israel, les preguntó, ¿las van a cumplir? Y el pueblo de Israel contestó, al pie de la letra, capitán, no dándose cuenta que nadie ha cumplido los 10 mandamientos más que Jesucristo. Nadie ha cumplido la perfecta ley de Dios más que el Hijo de Dios. Dios entonces les da la antigua ley a los judíos para que los judíos descubran, se den cuenta de que son débiles y que es imposible cumplir la ley de Dios si Dios no nos ayuda a cumplirla. Pero en nuestra propia carne, nuestros propósitos de voluntad, nuestras mejores intenciones se estrellan contra la ley de Dios porque nuestra carne es lo que Dios quiere que descubramos, que nuestra carne es débil, 1 billón de veces débil. Cristo lo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y así como en el antiguo pacto los judíos no cumplieron y fracasaron en cumplir la ley de Dios, entonces Dios levanta a su Hijo Jesucristo y nos los explica el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Y dice Romanos 8:3 claramente la forma en la que Dios intervino y por qué intervino. Porque lo que era imposible, ¿para qué cosa? Muy bien, el antiguo pacto, dice la Biblia, era imposible. ¿Y por qué era imposible? Por cuanto era débil por la carne, por Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Como vio Dios que la nación no podía cumplir la ley de Dios porque eran débiles y ellos no quisieron reconocer su debilidad, sino que se enorgullecieron en su religión, Dios entonces deja a un lado de Israel, levanta a Jesucristo, el único ser humano que ha cumplido 100% la ley de Dios, la ley moral, la ley santa, los 10 mandamientos. Y ahora Dios nos dice, ustedes de la cruz en adelante no necesitan tratar de esforzarse. Y ya me voy a portar bien, ya voy a dejar de fumar, voy a dejar a mi amante, voy a dejar el alcohol. No vas a poder. Aunque quieras y aunque tengas buenas intenciones, solamente cree en mi Hijo Jesucristo. Cree que Él es justo, Él es santo, Él tiene el poder. Invítalo a tu vida y el momento que lo invites, de ahí en adelante, comienza a tener comunión con Él todos los días. Deja que la palabra entre a tu vida, deja que la palabra cambie, te limpie y el Espíritu Santo va a ir creciendo dentro de ti, y cuando venga la tentación y cuando vengan los problemas, tendrás la fuerza, pero no en tu carne, la fuerza en mí, dice el Señor, para ser más que vencedor. Vivir la vida cristiana sin tener comunión con Cristo es
ir al mismo fracaso que fue Israel. Ay, hermano, no puedo dejar esto. Hermano, tengo pesadillas y me pasa esto y me pasa el otro. ¿Y de dónde viene? Sáqueme este chamuco, hermano, y oren por mí. ¿Y de dónde viene toda esta debilidad de que la señora o el señor tienen 15 días o un mes que no van a las reuniones de oración, no leen la Biblia, viven en pecado? Ahí el pecado los está envenenando. El pecado cierra, el pecado abraza al Espíritu Santo y lo apaga. El poder de entre nosotros es apagado, es totalmente detenido, obstaculizado por el pecado del Espíritu Santo. La Biblia dice, no apaguen el Espíritu Santo, no lo contristen. Y si tú vives en pecado y un pecado no confesado, te comienzas a dar cuenta que caes y caes y caes y caes y no te puedes levantar y no se te van las pesadillas y no tienes victoria. ¿Cuál es el problema? El problema es tu relación con el Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas? Ya voy a portarme bien, Señor. No le prometas nada, solamente cree. Al que cree todo lo es posible. Y el creer implica leer la palabra, orar, vivir para el Señor y diario confesar nuestros pecados y clamar la sangre de Jesucristo. Eso es creer. Creo, pero no haces lo que Dios te manda. ¿De qué te sirve que le digas, Señor, Señor? Dios, pues, le dice a Israel que va a hacer un pacto con ellos. Y cualquier leída aún casual de lo que acabamos de leer en Jeremías 31, del 31 al 34, podría ayudarnos a discernir que este pacto fue celebrado con la casa de Israel, o sea, los descendientes físicos de Abraham, de Jacob y de Isaac. Veamos las dos razones principales. Número uno, el pacto es hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aun cuando los cristianos somos llamados en Gálatas 3 y en otras partes de la Biblia la simiente espiritual de Abraham en el Nuevo Testamento, nunca la iglesia ni los cristianos somos llamados la casa de Israel, ni tampoco la iglesia es llamada la casa de Judá. En segundo lugar, el hecho de que los hijos naturales de Abraham son mencionados aquí resalta a la vista por la descripción con lo que se hace de este pacto. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, aquí está hablando que el nuevo pacto no va a ser como el que hizo con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Esto solo podría referirse a los israelitas físicos. La iglesia nunca salió en un éxodo de Egipto para ser guiada por Moisés. Veamos ahora, en segundo lugar, en esta mañana, la provisión o todo lo que involucra el nuevo pacto de Dios con Israel, repito, y con nosotros que hemos formado parte del nuevo pacto, repito, por la unión en Cristo Jesús. En el momento en que una persona cree en Cristo, como Él es la verdadera simiente, dice Gálatas 3, de Abraham espiritualmente, al estar unidos con Cristo nosotros, al estar identificados con Cristo, somos su carne y sus huesos, desde ese momento todas las promesas y toda la herencia y las bendiciones del nuevo pacto pasan a ser nuestras, no porque descendamos físicamente de Abraham, sino simplemente porque en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y todo lo que le correspondía a Israel le corresponde espiritualmente las bendiciones a la iglesia, menos las promesas físicas que Dios va a cumplir con la nación de Israel. En primer lugar, el nuevo pacto es un pacto incondicional. Esto significa que la segunda parte con la que se hace el convenio no necesita cumplir ninguna condición. Haga lo que haga la otra parte, el pacto se tiene que cumplir. Esto se llama un pacto de gracia. Dice Jeremías 31, del 31 al 34, haré un nuevo pacto. Versículo 32, no como el pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel. En todas las situaciones es Dios quien va a hacer, no Israel.
Dios dice, yo haré, yo haré, yo haré. ¿En algún momento les dijo, ustedes tienen que hacer esto? En ninguna parte del nuevo pacto dice, pero ustedes tienen que hacer esto. Dice Dios, yo haré. La parte que te corresponde a ti una vez que tú entras en Cristo Jesús es de ahí en adelante obedecer para que las bendiciones del pacto las recibas por la fe, pero de todas maneras, si eres salvo, aunque no hiciste muchas cosas que Dios te mandó y algún día llegues al cielo, perdiste lo que Dios tenía para tu vida en esta tierra, aunque seas salvo, porque Dios dice, tu salvación jamás nadie te la podrá arrebatar de mi mano, pero perdiste las bendiciones tan grandes que yo tenía para ti, y además en la eternidad lamentarás, aunque haya gozo y felicidad eterna, en la eternidad lamentarás no haber hecho ni haber vivido para mi Hijo Jesucristo. Israel, solamente recuerden ustedes que no existe, hermanos, no existe ninguna nación en la historia del mundo más perseguida en cuanto al racismo. Estamos ahorita discutiendo el artículo 187 del gobernador Wilson de California. Esto no es nada lo que los mexicanos hemos pasado con lo que los israelitas han sufrido por más de 6,000 años. Han sido perseguidos por todos los gobiernos y los imperios mundiales. Número 2, Israel es el único país de la historia en que las Naciones Unidas no reconocen a Jerusalén como su capital oficial. ¿Sabían ustedes eso? Las Naciones Unidas no reconocen que Jerusalén les pertenezca y sea la capital de Israel. Y ahorita acaban de pasar una declaración en las Naciones Unidas donde se está pensando por la demanda de Arafat, la demanda del rey Hussein de Jordania, la demanda del presidente Assad de Siria y de Líbano. Se está exigiendo que Jerusalén se convierta en una ciudad internacional, donde tengan acceso palestinos, árabes, judíos, etcétera, etcétera, y se acabe la manzana de la discordia. La Biblia dice que si ese momento llega, en ese momento comienzan a derramarse los juicios de Dios en contra de este mundo. Los judíos son una nación peculiar y ni una jota ni una tilde de la ley de Dios ha dejado de cumplirse con el pueblo judío. También encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 60 al 62, las pruebas de que es un pacto incondicional. Ezequiel 16, del 60 al 62. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, un pacto eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, o sea, Samaria y Judea, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Aquí Dios, a través de Ezequiel, le vuelve a decir que le anuncie a Israel. Ezequiel ya está viviendo en el período post-exilio, después de la cautividad babilónica. Fue un profeta que profetizó después de que Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y le dice, dile a mi pueblo que se acuerde de ese pacto, pero que voy a hacer con ellos un pacto eterno. Y se van a acordar que yo fui Jehová el día que crean en Jesús como el Mashiach Mashai, Jesús el Mesías. En segundo lugar, el nuevo pacto es un pacto sempiterno, pues está íntimamente relacionado con el hecho de que es incondicional y de que es por gracia. ¿Qué le dice Dios en Filipenses 1:6 a los cristianos? La obra que comencé en ti será perfeccionada hasta la venida de Cristo. La obra que Él comenzó la va a acabar. Él es el alfa y Él es el omega. Así como Dios hizo el universo con un principio y no dijo, ¿quién sabe en qué acabará? Dios nunca dijo eso. Dios sabe en qué va a acabar el universo. Y el control y el final del universo están en las manos, y está escrito en la Biblia, porque está controlada la creación por las manos del Dios de la Biblia. Lo mismo hizo con Israel. Dios sabía qué iba a pasar, qué iba a acabar. Lo mismo con Adán y Eva, y lo mismo con la iglesia. Y a nosotros nos promete
que cuando Él te salva, no te dice, ahora vete por ahí y a ver si tú mantienes tu salvación portándote bien. El pacto de sangre no es incondicional. Hermanos que creen que se pierde la salvación, entiéndanlo. Si fuera incondicional, Dios nos hubiera dicho, te salvo y de aquí en adelante depende de ti la salvación según cómo te portes. Pero la Biblia no enseña eso. Hermanos, que hay versículos en la Biblia que parece que nos indican esto. Sí, es cierto, hasta los católicos usan versículos para apoyarse ellos. Hasta los mormones, los testigos de Jehová, los de la secta del Templo Solar en Suiza, que eran rosacruces, lo usaban a veces la Biblia, tiene una foto de Cristo con una rosa arriba, es el símbolo de los rosacruces. Hasta Madonna usa la Biblia y la cruz. Porque Michael Jackson se ponga una cruz y Madonna una cruz, no significa que sean cristianos. Porque alguien tenga la Biblia, no significa que sean cristianos. La conversión es interna. Tenemos que conocer las Escrituras para poder separar el error de la mentira. Vuelvo a repetir. En tercer lugar, el nuevo pacto nos promete la impartición de una nueva naturaleza. En otras palabras, una mente nueva y un corazón regenerado que se llama la doctrina en el Nuevo Testamento de la regeneración. Cuando Dios salva a una persona, Dios no la parcha y le pone curitas y le venda las heridas externas. Dios crea dentro de esa persona una nueva raíz. Dios no va con el árbol que está dando zapotes podridos y chabacanos podridos y toda la fruta podrida y le corta una rama y le dice, ahora sí esta rama no. Dios ataca la raíz de donde sale toda esa podredumbre y arranca esa raíz y planta una nueva raíz para que comience esa raíz a alimentarse y algún día a través del fruto todo el mundo conozca que ese árbol fue hecho enteramente nuevo. Para que la gente voltee y te diga, ¿ya viste a Panchito? Quien lo viera en Garibaldi hace 2 meses. Oye, pero es increíble que esta muchacha que andaba de disco en disco y andaba de novio en novio, mírala ahora, le dicen Sor Juana Inés de la Cruz. Dios quiere que nuestra luz, que el fruto, que el cambio que Él ha hecho radical pueda ser percibido por la gente y la gente pueda decir, realmente esa persona ha sido transformada por un poder que yo no entiendo, pero esa persona ya no es la misma. Dios promete en el nuevo pacto, dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo había dado la ley Dios en el antiguo pacto? En tablas de piedra. Dice 2 Corintios 3, en tablas escritas por el dedo de Dios, pero en piedra. Y el pueblo las veía, pero en el nuevo pacto de Cristo a nuestros días, en el momento de la salvación, al entrar en este pacto con Dios, el Espíritu Santo comienza a iluminar tu mente. Dice 2 Corintios que Satanás, 2 Corintios 4, ha cegado el entendimiento, la comprensión intelectual y espiritual de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Dios. Cuando Dios te salva, te arranca esas vendas, pero te deja y te permite que la luz entre con cuentagotas a tu corazón. Y el nuevo convertido comienza, ya entiendo Juan 1, ya entiendo acá, ahora ya entiendo un poco más allá, y comienza la luz, y comienza a quedar grabada en tu mente la ley de Dios. Y cuando un cristiano verdaderamente nacido de nuevo quiere brincarse las trancas y alejarse de Dios, no, ya no quiero ser cristiano y ya me voy, si eres cristiano, regresas a cuerazos. De la oreja te trae el Señor, no te le escapas. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, no te le escapas, porque el Señor al que ama, y a ti te amó con amor eterno, al que ama, disciplina. A los que no son hijos, no los disciplina, no les forma el carácter, pero el Señor sabe que eres caprichoso, chillón y gritón, y terco y obstinado y duro de servir. Somos, dijo el otro. Y nos da el Señor y nos hace entender el camino que debemos andar porque somos sus hijos. Pero si no eres
Comienzas a profesar la fe cristiana, comienzas de la boca para afuera y vas a la iglesia y a los estudios, y hermano, ya oyó que doña Pancha ya se fue, ya no regresó a la iglesia. Si no regreses porque nunca fue cristiana. Salieron de nosotros, 1 Juan 2, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Que doña Pancha se fue a otra iglesia cristiana, mientras sea cristiana, no importa la que sea, gloria a Dios. Pero un cristiano no se va de la iglesia cristiana, ni regresa a Roma, ni con los mormones, ni a una secta, porque eso solamente hablaría que nunca recibió la salvación, nunca hubo un pacto entre él y Dios. La tercera provisión del pacto, repito, es la promesa que Dios nos regenera. Y es un proceso en el cual se llama la santificación. Cada día el cristiano crece en santidad. No se puede crecer en justificación, que es la primera obra de Dios. Todos estamos igualmente de justificados delante de Dios, pero la santidad, aquí en la iglesia hay unos que son más santos que otros. No que sean más buenos que otros, hay unos que viven más cerca de Dios que otros. Eso es lo que les quiero decir. La santidad es la cercanía a la comunión con el Hijo de Dios. En cuarto lugar, el nuevo pacto hace una provisión para una restauración al favor y a la bendición de Dios. Esto lo vemos en Isaías capítulo 61, versículo 9. Y dice en Isaías 61:9, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos, qué palabra más preciosa, en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Hemos sido regenerados y renovados, y las gentes a nuestro alrededor deben expresar lo mismo. Ellos son linaje de Jehová. Dios nos dice lo siguiente en el nuevo pacto. Ven para acá, Pancho. Tú estás herido porque cuando eras chiquito tu papá te golpeó mucho. Mira, Lupita, tú estás herida porque tu mamá era prostituta. Tu hermano te violó, sufriste lo peor, y cuando entras, mijita chula, al nuevo pacto, Panchito chulo, cuando entras al nuevo pacto, yo, dice Dios, te prometo que voy a comenzar a restaurar tus heridas del pasado, tus traumas que te impidieron que te manifestaras y que te han atormentado, y tus culpas. Yo voy a comenzar a trabajar en tu vida. Lo único que te pido es que me permitas hacerlo. Porque te pertenece la restauración, porque es una bendición del nuevo pacto. ¿Por qué hay cristianos que tienen 5, 10 años en Cristo, todavía traumados, todavía con un odio en contra de alguien del pasado, que es inconcebible? ¿Por qué no han sido restaurados? Porque no han querido obedecer cómo recibir las bendiciones, porque en el pacto está la cláusula y la promesa que a ti te pertenece la restauración total. Dice Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Les ruego que presenten vuestros cuerpos. Ya Dios nos pide cuál es nuestra parte del nuevo pacto. Nuestra parte es presentar nuestros cuerpos. Y dice Pablo, les ruego, les imploro. ¿Por qué les pido esto? En base a las misericordias de Dios. Mira nada más cuánto te ama Dios. Por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Así como bajo el antiguo pacto el sacerdote traía a un animal y lo acostaba en el altar, y el animal más no podía hacer nada, ahí estaba el pobre carnero, el pobre borreguito. Así dice Dios bajo el nuevo pacto. Cada día levántate y dile al Señor: Padre Santo, aquí está mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos, mi mente, mis órganos sexuales. Todo, Señor, en sacrificio. Cualquier cosa que mi cuerpo me pida, le voy a decir no, porque es tuyo, Señor. Y al decirle yo no, estoy sacrificándome. Este es el sacrificio que Dios nos pide en el nuevo pacto. Que nosotros no miremos a la pornografía, que no miremos a una mujer que no es nuestra esposa, que no hagamos actos inmorales, que no veamos las cosas que nos ensucian y que hieren y contristan al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, dice Romanos 12:2, no se conformen al mundo. En otras palabras, no dejen
Dios no lo va a hacer. Esto te corresponde a ti y a mí bajo el nuevo pacto. Tú no dejes que el mundo influencie tu intelecto con filosofías vanas, sino renuévate, cambia tu manera de pensar como a través de la lectura de la palabra día y noche. Y dice Romanos 12:2 que cuando tú comiences a memorizar la Biblia y cuando comiences a guardar la palabra en tu mente y todos los días meditar en ella y leerla, meditar y en ella y entre el agua y comienza la planta a crecer dentro de ti, dice Romanos 12:2, velo. Entonces comprobarás cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿Con quién me casaré? ¿A qué escuela debo de ir el año que entra? ¿Me cambiaré de casa? ¿Haré este negocio? ¿Venderé este carro? ¿Haré aquello? Nadie bajo el nuevo pacto comprobará qué quiere Dios para tu vida hasta que tú comiences y Dios vea que estás cambiando tu manera de pensar. Y cuando comiences a hacer esto, dice ahí la promesa, vas a comprobar, vas a descubrir que Dios es bueno. O sea, la voluntad de Dios para tu vida es buena, te va a gustar, te va a gustar. El diablo viene y te dice, no es cierto, si te entregas, te va a quitar tu hijo. Si te entregas mucho, te va a quitar tu negocio y te va a probar. Esto es el diablo. Dios dice, si yo di a mi hijo, ¿no te daré lo mejor? En segundo lugar, es agradable. No es algo que te va a revolver el estómago. Y en tercer lugar, dice la Biblia, es perfecta. O sea, Dios no se puede equivocar contigo, ni tampoco conmigo. Si tú dejas que Dios te escoja esposo, si tú dejas que Dios escoja tu negocio, si tú dejas que Dios escoja y Él haga las decisiones, siempre vivirás con paz en el corazón, porque es Él el que está viviendo a través de ti. Tercera condición del nuevo pacto. Nos promete Dios, cuarto, la restauración. Número 5. El nuevo pacto nos promete el perdón, de lo que hablamos ayer en el seminario de mujeres, el perdón total, completo, absoluto de todos tus pecados pasados. Oiga, pero usted no sabe que, me decían a mí el tigre de Santa Julia, yo, Señor, maté 150 personas. ¿Hay perdón? Hay perdón bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Oiga, Señor, pero yo tuve 15 abortos. Me decían la novia del anticristo. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, hay perdón. Pero es que yo era traficante de drogas. Yo fui compadre de Durazo. Yo era lugarteniente de Caro Quintero. Yo era admirador de Hitler. Yo fui de la Gestapo. Hay perdón para mí, hasta para Hitler, hasta para Aníbal, hasta para Fidel Castro. Hay perdón en la sangre de Cristo. Ese es el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Y cuando Jesús abrió sus brazos en la cruz, junto a Él no estaban ni San Juan Crisóstomo ni Martín de Porres. Junto a Cristo no estaban dos santos, ni dos jesuitas, ni dos acólitos. Estaban junto a Cristo dos ladrones, asesinos, salteadores, violadores, perjuros, secuestradores, lo peor que había, porque el gobierno romano no crucificaba más que a los verdaderamente sentenciados a pena de muerte, a los que no merecían seguir viviendo. Junto a dos criminales, ahí estaba el santo de Dios muriendo. Ellos eran las dos veladoras que estaban junto con él, ellos eran los dos que estaban acompañándolo en la hora de su muerte. Dos criminales, y él en medio, para que la gente dijera, es peor que los otros dos, porque el que estaba en medio era peor que todos. Y nadie sabía que era el hombre más justo que en esta vida había vivido. Y se voltea a un ladrón y le dice, tú que eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros. Jesús no le dijo nada. Y el otro que estaba a su derecha se voltea y le dice, yo creo que tú eres Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre que hasta ese momento, en un segundo, iba su alma al infierno, bastaron 5 segundos en el tiempo de la eternidad para que en ese momento se volteara Jesús y le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy.
No vas a ir al purgatorio, no te van a bautizar, no te tienen que dar los sacramentos ni los santos óleos. Hoy, ¿por qué? Porque es por gracia, te regalo algo. Y desde abajo gritaban, pero no lo merece. Y Cristo contesta ahora y nos dice, ¿quién lo merece? ¿Alguien de aquí puede decir que es más bueno que ese ladrón? ¿Alguien de aquí puede decirse a sí mismo, yo merezco el cielo por gracia? Dice Efesios 2:8, somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ese ladrón no merecía nada siendo el infierno. Tú no merecías nada siendo el infierno. Yo no merecía nada. Por eso Pablo dijo, la gracia de Dios fue tan grande que yo, Pablo, soy el primero de los pecadores. Pablo se pone hasta el frente y dice, yo he pecado más que cualquiera, pero la gracia de Dios y su misericordia fue más grande conmigo en Cristo Jesús. Esta es la gracia de Dios. Este es nuestro mensaje a un mundo desconcertado, confundido, que solamente está buscando cómo me portaré mejor. ¿Qué le ofreceré? Me voy mañana a la villa, me acuesto en una cama de nopales, voy a que la foto del Papa, voy al Vaticano a que me echen agua bendita, mi escapulario, mi rosario, obras, méritos humanos. La Biblia dice, Romanos 3:24, es gratis por la fe en la sangre derramada de Jesucristo. Y los cristianos no conocen, no han leído el contrato. Cuando tú vas a contratar una casa, te dicen, las lámparas, un inventario, y tiene que hacer esto, y no construye dentro de la casa, sin permiso del dueño, etcétera, etcétera. Y tú te pones a construir, viene el dueño, te echa afuera, o te demanda. ¿Por qué? Porque no conocías esa cláusula. Y los cristianos andan viviendo en paupérrimos espiritualmente. Son limosneros muchos cristianos, no saben qué les pertenece, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso viven como viven muchos de ustedes. Ya basta de vivir en ignorancia. Somos ricos en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido, pasado con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya es nuestra, pero nosotros tenemos que apropiarnos de las bendiciones y los beneficios. Eso me pasó a mí también con los dones espirituales. Las lenguas no existen, no existe la liberación, pues el chamucadote que estaba. Y unos espíritus que tenía dentro de mí de odio y de gritar, y nomás regaña y regaña a la gente, y no les daba gracia, y no les daba misericordia. Traía un espíritu que me controlaba muchas veces, y yo no quería creer que yo podía ser afectado por demonios, hasta que me lo echaron y me lo sacaron, y me di cuenta que estaba dentro de mí, hasta ese momento cuando en mí la gracia de Dios me dijo, si tú no habías sido liberado totalmente era por tu terquedad, por tu obstinación, por tu incredulidad, por tu soberbia. De creer que ya eras un sabio y no sabías nada como lo deberías de saber. Dios me aplasta y me quita todo lo que tenía y casi acaba con el ministerio, casi acaba con mi vida, para que yo entendiera que Él es Dios. ¿Tendrá que hacer lo mismo contigo? Dichosos y felices ustedes los que Dios no ha tenido que disciplinar tanto como me ha disciplinado a mí. Ahora ya somos más flojitos en las manos de Dios. Ahora ya cualquier cosa, ya más me vale. No más así a Dios, sí Señor. Se los digo con toda mi alma. Me he hecho tan sensible ahora el Señor, más me vale. No nos vamos a burlar ni vamos a jugar con su gracia. Nos da 2 que 3 y dice, y te vuelvo a dar, y te voy a dar más duro. Alíneate, porque conmigo no juegas o me tomas en serio, o perderás las bendiciones que tengo para tu vida. Y Dios quiere que entendamos esto. El perdón de pecados se encuentra en la sangre de Cristo. No importa lo que has hecho. En esta mañana, si tú crees en Jesús y le entregas tu corazón y crees que Él es el Salvador de tu vida, no importa los divorcios, las cosas, tu abuelita que la estrangulaste, los niños que hayas abortado, que hayas traficado con drogas, no importa, no hay un solo pecado que no tenga perdón en la sangre de Jesucristo. En sexto lugar, se promete la morada permanente del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, versículo 33, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién ahora, bajo el nuevo pacto, nos enseña a conocer a Dios y nos enseña la palabra de Dios? Cristo en Juan 14 y en Juan 16 lo anunció. En Juan 14, 26 y en Juan 16, 13 dijo que cuando el Espíritu Santo viniera
no había venido porque Él no había muerto. El Espíritu Santo vino en el sentido de ya no jamás irse. Bajo el antiguo pacto, venía el Espíritu Santo, entraba en David y se salía, entraba en Samuel y se salía. No era permanente la estancia del Espíritu de la tercera persona de la Trinidad en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo ya es el que nos va a guiar a toda la verdad y el que nos va a enseñar la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la Biblia, tú necesitas esa presencia dentro de ti para que al abrir las páginas de la Biblia no quede solamente en letra muerta. Cuando viene un premio Nobel de literatura, un famoso filósofo, un famoso persona muy intelectual y muy sabio, sin el Maestro, sin el Espíritu Santo, la Biblia le es locura. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué son locura? Porque no las puede entender, porque el que nos da el entendimiento no es el intelecto, es el Espíritu de Dios. Hasta que tú no tengas el Espíritu Santo, no importa los esfuerzos que hagas por comprenderla, vas a comenzar a decir, no, este Dios es un loco, ¿por qué mandó matar a las personas? Esto se contradice, aquí hay 4 contradicciones, ¿y por qué Mateo? ¿Y por qué Marcos? Y comienzan las revistas, los libros a salir y a llenar las librerías, atacando a las Escrituras y la palabra de Dios, de toda esa gente, agentes del enemigo, de la Gestapo, de las tinieblas, que tienen el propósito de confundir más a la gente porque ellos no entienden la palabra de Dios. Y nuestra obligación es levantar la luz. Yo le decía ahorita en la mañana a mis hermanos los pastores, cuando un libro como el que acaba de salir de Juan Pablo II sale a la luz del público, nosotros debemos de contestar eso públicamente. ¿Sabían eso? Cuando alguna mentira sale y comienza a llenar las librerías, se necesita levantar la verdad y decir, esta no es la luz, esta es la luz, compárenla. Contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús, no tengan miedo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las obras de mi Padre y Él sea glorificado. Tenemos que combatir el error y la mentira, cueste lo que nos cueste. Y finalmente, la Biblia nos muestra que en el pacto de sangre, en el nuevo pacto, el santuario que pertenecía a los judíos, donde ofrecían sacrificios, será reconstruido y que vendrá la paz y cesarán las guerras totalmente cuando el Mesías venga. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 27, las siguientes palabras. Ezequiel 37, versículo 26 y 27. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto no se ha cumplido. Esto solamente cuando el Mesías Mashiach Yoshua venga otra vez y juzgue a las naciones e Israel, Romanos 11:26, todos se conviertan, el remanente, no toda la nación de Israel, el remanente que Dios ha salvado, el nuevo pacto acabará de completarse por toda la eternidad. Veamos pues en esta mañana el resumen. El nuevo pacto fue hecho en el pasado. Está teniendo un cumplimiento parcial con nosotros desde Cristo. Se sigue cumpliendo con la iglesia porque con nosotros ya hay paz. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que ahora nosotros estamos tomando el lugar de Israel en este pacto. Estamos siendo establecidos. Dios nos está multiplicando y en su santuario, su ley está en nuestro corazón. Pero esto es una promesa física.
En nosotros es espiritual, pero en Israel es física. Israel tendrá un santuario físico, un tabernáculo físico, y Dios estará con ellos para siempre, hasta por todos los días de la eternidad. Hermanos en Jesucristo, la base del pacto y la garantía del pacto y las bendiciones de todo el pacto es la sangre de Jesucristo. En la próxima conferencia vamos a analizar Hebreos 8, 7, 8 y 9 para analizar de qué forma el escritor de Hebreos traslada el antiguo pacto, lo introduce en la iglesia y los beneficios que tenemos como cristianos gracias, repito, a nuestra unión espiritual con el Hijo de Dios. En esta mañana, muchos de ustedes están lejos de la ciudadanía de los santos, ajenos a las promesas y a los pactos de Dios con Israel, donde la iglesia temporalmente es la beneficiaria. Muchos de ustedes viven como ovejas sin pastor, heridos, tan lastimados. Ayer en la tarde, mi esposo y yo platicábamos al ministrar a este grupo hermoso de damas, cuántas mujeres tan lastimadas. Cuántas mujeres, tú entras a la iglesia y ves a las hermanas y no te imaginas los dramas, las tragedias que están viviendo en su propio hogar. ¿Cuánto necesitan manos que sean puestas en sus cabezas, en sus hombros, que alguien se acerque y le diga, yo creo en la liberación, y se les ministre y las libere, y sean libres y sean sanadas? Pero la iglesia vive en incredulidad, en soberbia, en orgullo, hiriéndose unos contra otros, continuando atacándose unos contra otros, cuando hemos sido enviados a ser misericordiosos, a compadecernos, a amar como Él nos amó desde la cruz. Ustedes que están tan lastimados en esta mañana, mujeres que están tan heridas, acérquense en esta mañana al pacto de sangre. Si eres cristiana, acércate más al Señor, ve más a las reuniones de oración, ten un contacto más íntimo con la Biblia y con Cristo para que tus heridas sean sanadas más rápidamente. Y ustedes que no tienen ni siquiera a Jesucristo en esta mañana, ojalá que pudieran expresar, antes era oveja perdida y desamparada, mas ahora he vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, el Señor Jesús. Él te quiere pastorear, Él quiere vendarte, restaurarte, regenerarte y decirte que nunca, jamás te podrá abandonar. Estará todos los días de tu vida hasta que Él venga por nosotros, y lo que en esta mañana ha comenzado, Él te promete que va a perfeccionar la obra en tu corazón y la obra en mi corazón. De aquí en adelante solamente nos dice, cooperen conmigo, es todo. Nuestra voluntad más el poder de Dios igual a la victoria. Esta es la fórmula perfecta. Nuestra voluntad, nuestra obediencia, más el poder de Dios, igual a la victoria. Somos más que victoriosos, hermanos. En tu problema, quiero decirte en esta mañana, hay victoria. Tú vas a tener victoria. Dios te va a levantar. Escucha, Dios te va a levantar. Y va a convertir tu tristeza en alegría y encanto. Tu silicio y tu opresión que estás pasando ahorita, te vas a olvidar, y cuando venga el alivio y te vende las heridas, ni siquiera te vas a acordar. Va a ser como una pesadilla que formó parte de tu pasado, porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque su amor para nosotros es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué no le entregas en esta mañana tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios? Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos. Ahí desde tu lugar, en esta mañana, tu conciencia te ha de dar testimonio de que has pecado contra Dios. Tu conciencia tiene que darte testimonio de que no hay nada que tú puedas hacer para sanar tus heridas. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni las medicinas, nada te pueden curar más que la sangre de Jesucristo. La sangre incontaminada, la sangre de Cristo, tiene poder. Y Él te ofrece en esta mañana esa sangre con la cual fue sellada y garantizado el pacto eterno. Y Él te invita
a que tú creas que todo esto lo hizo por ti. Dios te dice en esta mañana: te he amado con amor eterno. Desde que estabas en el vientre de tu madre, cuando eras embrión, te amé. Y ahora te he dado a conocer que yo vivo, que soy real, que no eres un animal, que tu vida tiene propósito y sentido si confías en mí. Pero si quieres vivir como has vivido hasta este momento, lejos de mí, en tu soberbia, en tu orgullo, en la dureza de tu corazón, dice el Señor: no puedo hacer nada, porque tú tienes que responder libremente a mi gracia y a mi misericordia. Dios no puede obligar a nadie a venir a este pacto. Es una invitación para que el que tenga sed de Dios, el que se sienta vacío en esta mañana, venga a la cruz. Ven a la cruz. Ahí Dios te está esperando, porque ahí fue el lugar donde Dios nos encontró en Cristo su Hijo. Entrégate esta mañana y muéstrale al Señor tu corazón para que lo cambie y te beneficies con las bendiciones eternas del pacto de sangre. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás en esta mañana, para recibir tantas bendiciones? En primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento es necesario e imprescindible para que Dios pueda ver en tu corazón dolor. Lo que Él siente por el pecado, tú lo tienes que sentir también: dolor y tristeza por todo lo que has hecho en tu vida pasada. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar respecto a tus pecados. Llámale pecado a lo que Dios llama pecado. No confíes más en tu corazón. En segundo lugar, cree, solamente cree con todo tu corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios hecho carne, que Jesús es tu Salvador, el Redentor, y la única oportunidad que tienes de entrar a la vida eterna. Y en este tercer lugar, ábrele tu corazón y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que tú en la cruz pagaste e hiciste lo que yo no podía hacer por causa de mi debilidad. Ahora te pido que entres en la persona del Espíritu Santo a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que me fortalezcas, que cambies mi vida, que cambies mi rumbo, que cambies mi manera de vivir, y que me hagas la persona que tú quieres hacer con mi vida. Te amo, Señor. Dame tu paz en esta mañana como una confirmación de este perdón que me lo regalas por causa del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, en quien oro y en quien te pido todas estas cosas por todos los siglos. Soy tuyo, Señor, soy tuya, Señor, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.